buenas noches, bienvenidos. Primero que nada quiero darle el agradecimiento a la vicepresidencia que en este su ciclo de Pensando el Mundo desde Bolivia, que se viene realizando hace muchísimos años atrás, nos ha dado el espacio y la oportunidad de hacer una entrevista con uno de sus invitados, un invitado estelar, el profesor Rakhmik Kechoyan. Rakhmik, bienvenido a Bolivia, sé que es la primera vez que estás acá, eres doctor en sociología, se te conoce por un trabajo grande, interesante, que es el hemisferio de la izquierda, donde has tomado la decisión de analizar el pensamiento de la izquierda más o menos post la caída del muro de Berlín, cómo sucede, cómo empieza a pensar la izquierda después de ese hecho que evidentemente ha sido determinante para todos aquellos que militamos, que han militado en la izquierda. Bienvenido, primero que nada, bienvenido al país y gracias por la entrevista. Gracias. Quiero empezar justamente contigo, haciéndote una pregunta a partir del trabajo que tú presentas. Hablas de teoría crítica contemporánea, y me interesa que empecemos por lo básico, los conceptos. Diferenciar si teoría crítica contemporánea es lo mismo que ser de izquierda. Es una pregunta muy interesante. La izquierda históricamente fue definida desde el final del siglo XVIII hasta el final del siglo XX y encaró básicamente dos tipos de estrategia política que eran, por un lado, el reformismo a través de la socialdemocracia. Ahora, la pregunta es, este paradigma, esta forma de redefinir la izquierda, es interesante para nosotros después de lo que usted ha mencionado, de la caída del muro de Berlín. Está la izquierda en la forma que fue definida desde el final del siglo XVIII. Todavía la izquierda, como la conocemos hoy, ha cambiado profundamente, que necesitamos repensar el concepto con el cual entendemos a los movimientos emancipatorios. Los movimientos críticos es una categoría mucho más amplia que solo considerando la izquierda. Yo diría que la izquierda, el movimiento de izquierda y los pensadores son parte de los pensadores críticos, pero muchos de estos pensadores críticos se definirán como críticos, pero no se consideran aún parte de la izquierda como tradicionalmente se los definía. Entonces, distinguiría estas dos cosas. La izquierda y las teorías críticas, el movimiento se sobreponen, pero no son lo mismo. Entonces, algunos de los autores que menciono se consideran a sí mismos como críticos, pero no se definirían como pertenecientes a la izquierda tradicional, porque desde la caída del muro de Berlín, cuando empieza la crisis profunda de la izquierda en Europa y en el mundo. En tu texto mencionas a Habermas, que él no se declara una persona de izquierda, pero tú agarras su pensamiento como si alguien de izquierda. ¿Cómo te animas a hacer esta clasificación?
Eso es también otra pregunta interesante. Mi metodología de mapear, uso cartografía, un mapa de pensadores críticos hoy, pero en un mapa uno puede poner distintos elementos, algunos elementos puedes retirar, otros puedes ponerlos sobre el mapa. Entonces, para cada autor de los que menciono, bueno, es debatible en cuanto a que si son de izquierda, si son críticos, y tal vez especialmente es el caso de Habermas, que es muy crítico del marxismo. Pero hay dos razones por las que la primera es que es alguien que pertenece a la escuela de Frankfurt, que era un estudiante de Theodor Adorno, y una pregunta que debo hacer es ¿qué ha ocurrido con esta gran tradición crítica de la escuela de Frankfurt? Y si quieres hacer la pregunta, bueno, tienes que enfrentar la situación. Entonces es interesante para mí hablar de Habermas porque quería saber qué ocurrió con esta tradición crítica que era la escuela de Frankfurt. Y la segunda razón de Habermas es que estaba muy interesado en incluir un capítulo del asunto europeo, la construcción europea. Entonces, en Europa hoy en día, en la izquierda, en los movimientos de izquierda, hay un muy fuerte debate respecto a de la naturaleza de la Unión Europea, de la estructura de la Unión. Algunos consideran que la Unión Europea está progresando, que es una forma política que está progresando comparado al país-nación, que es lo que dice Habermas, y otros que apoyan la construcción europea, pero otros son muy críticos de la Unión Europea. Dicen que esta unión, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es esencialmente neoliberal y que para que la revolución progresiva, como se considera, el primer paso sería destruir la Unión Europea para que se pueda agarrar a las fuerzas políticas. Entonces, volviendo a la pregunta, la razón por la que incluye Habermas, la segunda razón, es que considero su posición como sintomática de una cierta forma de pensar de la izquierda de la Unión Europea. Una renuncia hubo una renuncia desde su perspectiva al pensamiento de izquierda, a reconocerse de izquierda, muy violenta luego de la caída del muro de Berlín, porque es una cosa el pensamiento que nace de una revolución ganadora, como es el caso del 17, pero otra cosa empezar a pensar la izquierda desde el fracaso. Por supuesto. Y esto creo que es uno de los aspectos principales de las teorías críticas hoy, es que son muy pesimistas respecto a la existencia de una alternativa diferente al capitalismo. Puede ser muy crítico del sistema capitalista o de algunos aspectos de la sociedad, pero por otra parte puede que no tengas ninguna alternativa. Entonces, esta es la situación de muchos de los pensadores críticos. Tienes pensadores críticos que son críticos de la situación actual, pero no proponen otras alternativas, no están involucrados en este proceso y no reflejan desde un punto de vista político y económico una alternativa específica respecto al capitalismo. Tienes toda la razón, la caída del muro de Berlín diseminó entre los pensadores críticos el pesimismo, que es una característica de las teorías críticas hoy, pero debo añadir el siguiente aspecto, es que el libro que fue esencialmente escrito antes de la gran crisis del capitalismo de 2008, y lo que pasa con esta crisis del capitalismo que empezó en 2008 y que esta crisis continúa, es que han habido varios aspectos trágicos. Ha dado camino al aumento de las desigualdades y ha dado espacio para que los partidos de extrema derecha se fortalezcan, pero por otro lado, la crisis siempre trae
oportunidades políticas, y somos testigos ahora en Europa del surgimiento de nuevos partidos de izquierda. El Partido Mélenchon en Francia, el Partido Laboral con Corbyn, la campaña de Bernie Sanders, Podemos en España, y estos movimientos no existían cuando escribí el libro. Entonces, si tuviera que escribir nuevamente el libro, es decir, la primera edición del libro fue 2010, ahora estamos 10 años después, lo escribiría diferente hoy en día, porque en un sentido este pesimismo existe, pero hay nuevas oportunidades críticas que están subiendo en el contexto de la crisis del capitalismo, pero nuevos movimientos están apareciendo y son interesantes. La crisis del 2008, entonces, desde tu perspectiva, de alguna manera le da una oportunidad distinta al pensamiento de izquierda, pero también, ¿no te parece, Razmik, que estamos en un momento de, evidentemente, hay el surgimiento de partidos de izquierda, como lo ha señalado Podemos en España, en Francia, etcétera, ¿no? Pero también da por lo menos la sensación de la mirada desde acá como el retorno a unos partidos radicales de extrema derecha que en un punto también estaban como mal vistos, tipificados, así como la extrema izquierda, ¿no? Entonces, la crisis del capitalismo, no sé, a ver, ¿qué opinas tú? No solamente ha traído una oportunidad al pensamiento de izquierda, sino que ha radicalizado la derecha. Sí, por supuesto. En Europa, para usar este ejemplo, tenemos partidos de extrema derecha radicales en todos los países prácticamente. Y estos partidos, incluyendo Alemania, por ejemplo, estos partidos ahora se están levantando y están obteniendo poder. Y este es el fundamento de la crisis, es un producto de la crisis y el producto de las desigualdades. Y podemos mencionar el caso de Donald Trump como un síntoma del efecto de la crisis, pero es siempre lo mismo con las crisis del capitalismo. Por un lado, tenemos malos elementos que escriben sobre desigualdad y crean partidos de derecha, pero también tienes el surgimiento de partidos de izquierda que critican el sistema capitalista, la generación joven que está ahora interesada en preguntar las preguntas correctas de crítica sobre capitalismo. Yo soy profesor en la universidad y enseño a estudiantes jóvenes, y en 10 años he visto estudiantes que están más politizados hacia la derecha, pero también hacia la izquierda. Entonces, la crisis siempre es paradójica. Tenemos dos polos, y esto es la lucha política, y somos testigos de estas dos posiciones y ojalá progresiva y revolucionaria. Hay una diversidad de teorías de izquierda y tú te has animado a hacer una cartografía de ellas, ¿no? Y yo quiero, antes de empezar a hablar de esa cartografía, hablar de la relación de estas teorías de izquierda con el marxismo. Como tú mejor que nadie sabes, en el pasado no se podía entender el pensamiento de izquierda sin el marxismo, lejos del marxismo o en crítica al marxismo, ¿no? Entonces, ¿consideras que el marxismo por ahí es el origen de todas esas teorías, o cómo ves la relación con el marxismo? Es una pregunta difícil. El marxismo ha sido no es una teoría no hegemónica desde el fin del siglo XIX hasta el final del siglo XX. Siempre existieron otros tipos de teorías críticas, pero el marxismo fue a nivel internacional la principal teoría crítica. Esto está absolutamente claro. Y desde la caída del muro de Berlín hubo una crisis del marxismo también, y el marxismo aún existe hoy, pero está floreciendo teóricamente e interesante analíticamente. Y he hablado de algunos de los autores y de Marx en el libro, pero sí, el marxismo aún existe, no es más hegemónico, no hay hegemonía, no hay corriente hegemónica en estas teorías críticas. Entonces la situación ahora es nueva. Tenemos una proliferación de teorías críticas, tenemos una fragmentación de las teorías críticas, y no hay un centro de gravedad como el marxismo solía ser.
por prácticamente un siglo, desde el siglo XIX hasta fines del siglo XX. Entonces, esta es la situación de fragmentación. Pero el marxismo ha sido... pero han habido otras fuentes de crítica a las sociedades. Por ejemplo, el feminismo. Hay un marxismo feminista, pero también hay una fuerza, un movimiento feminista que no es marxista, que no es tampoco antimarxismo, pero simplemente no está ahí. Otras fuentes de teoría. Judith Butler, que es una de las autoras de las que menciono, tiene una relación compleja con el marxismo, pero no la calificaría, y ella no califica como marxista o como una relación especial con el marxismo. Entonces, el tema de marxismo es complejo, se mantiene siendo una corriente importante que tiene fuerza en las teorías críticas, pero no es dominante como fue por el espacio de un siglo. Una pregunta que te harían los defensores acérrimos del marxismo. Luego, cuando empiezan a crearse estas nuevas teorías y digamos que salen un poco de la hegemonía del marxismo, ¿tú crees que estas nuevas, todas sin exclusión, beben del marxismo o no es así? No, todas tienen una relación con el marxismo, pero esta relación puede ser crítica, puede tener una forma de referirse al marxismo, pero también distanciarse del marxismo. Entonces depende, por supuesto, de la forma en la que se define el marxismo. El marxismo en sí mismo es muy diverso. Hay un marxismo económico, hay un marxismo en las relaciones internacionales, hay un marxismo cultural y hay un marxismo feminista. Entonces el marxismo no es un bloque monolítico, siempre ha sido muy diverso y por lo tanto algunos de estos pensadores críticos pueden referirse a algunos de los aspectos del marxismo, pero no a otros. Entonces, por supuesto, yo me considero un marxista, o sea que no tengo ningún problema con el marxismo en absoluto, pero simplemente observo que hoy en día el marxismo no es dominante como solía ser. Tal vez la crisis del capitalismo que mencionamos hace un momento está trayendo un retorno del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo es una teoría de la crisis del capitalismo, mientras que otros tipos de teorías críticas como Butler o Badiou, ellos no tienen mucho que decir sobre el capitalismo o la crisis del capitalismo. Entonces, podría seguir la historia del marxismo y ver que cuando el capitalismo entra a la crisis, el marxismo retorna, porque el marxismo es una teoría de la crisis del capitalismo y de las oportunidades políticas que se dan por la crisis del capitalismo. A ver, mi público es amplio, la gente que ahora mismo nos está viendo es un público amplio, así es que no se puede mencionar detalladamente a cada uno de los autores con los que tú has trabajado en tu cartografía, pero quisiera que a la gente le puedas explicar un poco de estas categorías que has hecho en tu texto, ¿no? ¿De qué se tratan estas categorías? ¿Cómo te animas por ahí con algún ejemplo de algún autor a ponerlo en cada una de estas? Sí, es verdad, es interesante, pero hay dos categorías amplias que organizan el libro, en las que se organiza el libro. La primera categoría se llama el sistema. La segunda categoría la llamo el objeto. La categoría sistema incluye a todos los pensadores críticos, autores que nos proveen nuevos análisis de la evolución de la sociedad moderna, y especialmente del capitalismo. Entonces la cuestión es, ¿qué es el capitalismo contemporáneo comparado con el capitalismo en los tiempos del capitalismo? O a mediados del siglo XX, muchos autores ofrecen información, análisis respecto a lo que es el capitalismo hoy, al inicio del siglo XXI. Por ejemplo, un autor, Robert Brennan, apuntó que el capitalismo hoy es principalmente el capitalismo financiero, que las finanzas, mercados financieros juegan un papel muy importante. Y por supuesto que existieron cuando Marx escribía, pero
se han levantado mucho más, con mayor importancia ahora, y el capitalismo del que hablamos hoy es un capitalismo que está orientado a las finanzas. Entonces, esta categoría amplia incluye todos los autores que nos dan un análisis sobre la evolución de la sociedad moderna y del sistema capitalista en particular. La otra categoría amplia es el objeto. Esta categoría incluye a todos los autores que están buscando nuevos objetos políticos. ¿Qué es un objeto? Históricamente, con marxismo en particular, la clase trabajadora, el proletariado, como se lo llama en italiano, era el principal objeto político que debería traer transformación o transición al capitalismo, al socialismo. Y al socialismo, el marxismo diverso debería enfatizar el hecho de que la clase industrial trabajadora era el motor principal del movimiento histórico y el motor de la transición del capitalismo al socialismo y luego al comunismo. Pero ahora, por supuesto, esta idea de que la clase trabajadora va a ser el motor principal de la transformación política ha entrado en crisis al mismo tiempo que el marxismo ha entrado en crisis. Entonces, hoy, con esta crisis de la clase trabajadora, los pensadores críticos están buscando sustitutos a la clase trabajadora como principales motores de la transformación política. Entonces, los sujetos políticos están proliferando, han estado proliferando en los últimos 10 o 20 años. Entonces, por ejemplo, Judith Butler, de quien mencionamos, enfatizó en la teoría del género, y ella dice que es lo importante para entender es la evolución de la sociedad moderna, la evolución de los roles de los géneros, masculino, femenino y todo eso, y todas las teorías insistirán también en los movimientos ecológicos que serán centrales en la transformación de la sociedad moderna en una sociedad sostenible. Entonces, esta segunda categoría de objeto tiene que ver con objetos políticos o sujetos políticos que ponen adelante a los pensadores críticos para buscar temas, además de la clase trabajadora. Entonces, ecología, por supuesto, es un aspecto esencial de reflexión de los pensadores críticos. La crisis climática a nivel global, los pensadores críticos están buscando formas de encontrar soluciones. Todos los autores que señala son autores con una pulsión revolucionaria, algunos son más moderados que otros. ¿Y qué relación tienen estos con la democracia? Bueno, ellos no calificarían todos ellos como revolucionarios. Nuevamente, ninguno de ellos dirán que son de izquierda, simplemente dirán que son críticos, pero todos dirán que son radicales en un sentido, pero no radicales como revolucionarios. No necesariamente, en otras palabras, consideran usarían el modelo de la Revolución Rusa como un modelo que es relevante para nosotros hoy. Algunos son críticos respecto al modelo ruso. Entonces, repita la pregunta, por favor. ¿Y qué es relación, entonces, de esos autores con la democracia? Sí. La relación con la democracia. Bueno, por supuesto, todos apoyan a la democracia en un sentido general, pero algunos creen que la democracia representativa, como la conocemos, es el primer paso en la historia de la democratización y que deberíamos profundizar este proceso de democratización. Y entonces hay muchas formas de hacer eso. Hay formas institucionales, formas reformistas y también formas basadas en movimientos sociales, basadas en la gente. Y todas insisten en que la democracia es una característica importante de todos los proyectos emancipatorios, pero algunos de ellos pueden ser más críticos de la democracia representativa, pero todos consideran la democracia representativa como el punto inicial de la democracia que debe profundizarse.
Porque ahí existen algunos que sí se reclaman como revolucionarios, desde el caso de García Linera que lo señalas. Claro que entendiendo una revolución en los tiempos y en los procesos que se necesitan en cada uno de los países. Por supuesto, depende de cómo se define la revolución. Depende cómo se define la revolución. La revolución implica cambios en el sistema político y también cambios en la estructura de la propiedad. Básicamente, estos son las dos dimensiones. Cambios en el régimen y cambios en la estructura de la propiedad. Y la revolución implica con frecuencia una aceleración del proceso político. Entonces, no sé si el proceso en Bolivia puede considerarse una revolución. Ese es un debate interesante. Un profundo cambio está ocurriendo aquí en Bolivia, eso es de seguro, pero este no es un cambio tan rápido, tan acelerado como sería, por ejemplo, lo que ocurrió en la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Entonces, lo que estamos testificando ahora al inicio del siglo XXI es un cambio tal vez en el significado de la palabra revolución, de lo que realmente es la revolución. Lo bueno es que las revoluciones del pasado, del siglo XX, también trajeron todo tipo de tragedias, problemas, burocratización y cosas parecidas. Entonces el proceso hoy en día se están aprendiendo de los errores del pasado y se está buscando hacerlos de una forma mejor que en el siglo XX, pero hay un gran debate sobre lo que es la revolución, qué califica como revolución. Claro, muchos dicen que la revolución, el momento que se burocratiza, deja de ser revolución, y otros más bien defienden la burocratización justamente de un proceso, ¿verdad? Por supuesto, como el perseguir el momento revolucionario, sí. ¿Qué rol le asignas a García Linera en esta tu clasificación? Lo vi en dos momentos, me gustaría que le cuentes a la gente al tratarse del vicepresidente del país. Bueno, estuve muy interesado en el trabajo de Álvaro García Linera. He leído sus textos y libros, sus artículos por bastante tiempo ya, y pienso que hay varios aspectos que se pueden destacar. Lo primero que puedo decir es el hecho de que Álvaro García Linera es tal vez el único autor que menciono en el libro que tiene experiencia política real, en otras palabras, habla de política, pero con conocimiento de lo que la política es. Los otros autores pueden ser interesantes, pueden ser muy radicales, muy críticos, pero la mayoría de ellos son académicos y no tienen verdadera experiencia política. En otras palabras, en teorías críticas hay una gran división o una gran desconexión entre teoría política y práctica política. Sin embargo, con Álvaro García Linera, estas dos funciones están presentes en la misma persona, porque él es el autor de muchos documentos y también es, por supuesto, el vicepresidente de un país, por lo tanto, tiene experiencia política real y lo convierte en una figura única en el mapeo que propongo en mi libro. Eso es lo primero. El segundo aspecto es que creo que Álvaro García Linera siempre ha mantenido una perspectiva de clase, una perspectiva marxista en la definición amplia. Sin embargo, él también está siempre definiendo el proceso de clases como más complejos que lo que fueron definidos tradicionalmente, y esto es por supuesto porque aquí en Bolivia la clase y la dimensión étnica están mezcladas en una forma muy compleja. Entonces, observando lo que pasa aquí en Bolivia, él alcanzó una definición de lo que son procesos de clases y procesos étnicos o raciales, que es muy interesante y muy original desde el punto de vista
de las teorías críticas globales. Entonces, nuevamente, creo que este es ¿Crees que sirve una forma para original. entender? Porque esta cuestión de lo étnico, claro, para nosotros está muy normalizado, pero alguien que viene de fuera, capaz como tú lo señalas, ¿no? ¿Tú crees que las teorías que genera Álvaro García Linera sirven para aplicar a lo que desde Europa se ve en América Latina? Sí, sí, pienso así. Ahora en Francia, en Europa en general, tenemos sociedades que étnicamente se están volviendo más y más complejas, especialmente con los procesos de inmigración. La sociedad europea se está volviendo más compleja, pero por supuesto no es el mismo tipo de complejidad que tienen ustedes en Bolivia, es muy diferente. Claro. Pero estas son sociedades complejas también ahora en Europa. Lo que ustedes llaman una sociedad francesa, por ejemplo. Bueno, es francesa en cierto sentido, pero tienes gente de orígenes distintos, que son niños o trabajadores se involucran en políticas y entonces convierten una sociedad compleja étnica también. Entonces yo pienso que esta mezcla de clases y la dimensión étnica es algo que tiene una aplicación, por supuesto, aquí en Bolivia, pero también una aplicación en otros países y pienso que nosotros en Francia, por ejemplo, podemos aprender de lo que escribe Álvaro García Linera y no pensar que la situación es igual como en Bolivia, pero la situación por supuesto es diferente, pero podemos tratar de adaptar algunos conceptos y modelos a la sociedad francesa. Todos los autores que menciono en el libro, y incluyo especialmente a Álvaro García Linera, están conectados a situaciones nacionales particulares y también todas tratan de generalizar el concepto y la teoría, entonces, para que puedan ser aplicables a otros países y otros continentes. Y esto aplica a Álvaro García Linera especialmente. Profesor, me tengo que ir a un corte, pero quiero volver con usted para hacerle preguntas sobre lo último que usted decía. Álvaro García Linera es un personaje interesante porque aplica aquello que está escribiendo en los textos y por eso se vuelve una figura pues interesante. Me interesa que podamos hablar de estas teorías, ¿no es cierto?, que vienen aplicadas por ahí a gobiernos, ¿no?, qué es lo que ha sucedido en particular en los gobiernos de Latinoamérica, que han bebido muchísimo de teorías de muchos lugares, ¿no?, y que por ahí han tenido ciertos problemas el momento de ejecutar los modelos, pero eso después del corte. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel esta noche, un programa maravilloso, una entrevista maravillosa. Nuevamente agradecer a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional que nos ha permitido el espacio para entrevistar a uno de sus invitados de esta gran serie que viene realizando hace muchos años, que es el Pensando el Mundo desde Bolivia. Con nosotros el profesor Razmik Keucheyan. Exactamente. A ver, muy interesante lo último que nos decía, profesor. Me interesa que nos pueda contar desde su mirada, desde el montón de lecturas que ha tenido que hacer para generar una cartografía del pensamiento de la izquierda. ¿Cómo anda el pensamiento crítico en América Latina? Bueno, más allá de García Linera, naturalmente. Bueno, hay muchas corrientes de pensamiento crítico en Latinoamérica. No soy un experto yo en Latinoamérica. He tenido que leer muchos libros y libros de historia de teoría crítica para encontrar el sentido de lo que pasa aquí. Hay muchos conceptos respecto a teorías críticas en Latinoamérica, pero uno de los conceptos es el colonialismo interno, que es el hecho de que en algunos estados, después de la independencia, no todos por supuesto, pero algunos de ellos han desarrollado formas de colonialismo que no son internacionales, pero que son formas de colonialismo interno. Entonces es un concepto muy interesante que viene de Latinoamérica y que puede tener aplicaciones en muchos otros países. Y ahora en Francia, por ejemplo,
Hay pensadores que tratan de aplicar estos conceptos de colonialismo interno al contexto francés. Entonces, este es un caso del concepto que viene de Latinoamérica y que se aplica a otras regiones del mundo. Más generalmente, generalizando más, en el año 2000, una serie de políticas, de experimentos políticos ocurrieron en Latinoamérica. Los gobiernos progresistas aquí en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil. Estos son todos distintos casos pero toda esta ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica estuvo en el centro de la reflexión, del debate de la izquierda europea para saber si los modelos podrían ser aplicados en Europa o si estos modelos si eran específicamente para Latinoamérica. Entonces hemos tenido algunos años en Europa y debates en Europa y en Francia en especial sobre la aplicabilidad de lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, Ecuador y los aspectos interesantes de estos procesos políticos y si eran aplicables a Francia, por ejemplo. Ahora, la mayor parte de estos modelos están en crisis. No es el caso en Bolivia, pero en Venezuela, por ejemplo. Y yo no soy un experto para saber qué determina estas crisis, pero es cierto que estos estados, estas formaciones políticas han tenido defectos y problemas que han pasado después del año 2000. Por ejemplo, en Venezuela hay cuestiones de burocracia, campos petroleros que hacen que cuando la crisis en los mercados globales ocurren, estos países entran también en crisis. Entonces, al respecto, yo creo que Latinoamérica es un ejemplo, una forma de pensar en procesos políticos. Primero debemos ver del concepto y las teorías que se generaron aquí, pero por otro lado, de la experiencia política que han tenido desde el año 2000 aquí. Un pensador que puedo mencionar ahora y que es influyente en Europa es Ernesto Laclau, de Argentina. Es un pensador argentino que murió en 2014 y que fue el principal pensador de lo que se llama el populismo de izquierda. Como ustedes deben saber, en España Podemos, pero en Francia, Mélenchon, también se refieren a las historias de este pensador argentino para renovar las formas de pensamiento. Este es otro ejemplo de pensadores latinoamericanos importantes que han tenido influencia no solo en Latinoamérica, pero también en Europa y otras partes del mundo. ¿Cómo se mira, evidentemente, más allá de los éxitos, de las fortunas o infortunios que hayan tenido cada uno de los procesos de lo que se ha conocido como el socialismo del siglo XXI en América Latina, de la construcción de un pensamiento propio, de un modelo propio? ¿Cómo se lo mira desde Europa? ¿Tú crees que en realidad en América Latina, más allá de lo que se tuvo que hacer, lo que cada una de las realidades demandaban, pero me refiero al pensamiento mismo, ¿crees que un defecto por ahí pudo ser beber demasiado el pensamiento europeo? No estoy seguro que ese sea el caso. Pienso que ahora por varias décadas existe especialmente en Latinoamérica, el pensamiento crítico. Este pensamiento está influido por el pensamiento europeo. Por ejemplo, Marx, que era un pensador europeo del siglo XIX y tuvo mucha influencia en todas las sociedades latinoamericanas, pero estos procesos de mejora incluyen en ambos lados, pero específicamente en Latinoamérica hay un enfoque al pensamiento crítico. Y no diría que este es el principal problema con los regímenes latinoamericanos, es mucho más un problema económico
vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa en los mercados globales, especialmente en los mercados de productos de consumo, tiene un impacto directo en los países que producen productos de consumo como Latinoamérica. Yo no diría, o materias primas, yo no diría que el problema surge de un pensamiento, sino que surgen de procesos económicos. Profesor, ¿en qué puede ayudar la historia de las ideas, este trabajo que usted hace, a una lucha de consolidar el pensamiento de izquierda en el mundo? ¿Cuál es, de alguna manera, el objetivo de reunir y de categorizar el pensamiento de la izquierda? Yo diría que las ideas no son el aspecto más importante en la política. Nunca son el principal aspecto en la política. Lo más importante en la política creo que son dos cosas. Primero es el poder económico, político y cultural. Y segundo es la experiencia. Los movimientos sociales haciendo experimentos, y estos experimentos se toman por otros movimientos sociales en el mismo país u otros países. Entonces, el poder es importante y los experimentos políticos también. Sin embargo, las ideas tienen su importancia, porque el poder se piensa y los experimentos políticos y sociales se hacen por gente que tiene ideas, por supuesto. Entonces, hacer lo que la izquierda piensa o los pensadores críticos piensan hoy es un aspecto, creo, de reconstruir la izquierda, el socialismo, el comunismo. Entonces, pienso que pensar sobre ideas es una construcción modesta para la reconstrucción de la izquierda, desde la perspectiva de la izquierda en el siglo XXI. Pero, nuevamente, los temas de poder económico, poder político y también los experimentos, los nuevos movimientos sociales son los aspectos principales que uno debe observar para entender lo que está pasando. Lo que pasó aquí con la elección de Evo Morales, por ejemplo, que fue el producto de años de movilización social y, por supuesto, las ideas jugaron un papel importante, pero primero y más importante, las relaciones políticas de fuerza dentro del país y los movimientos sociales tuvieron un efecto en esta relación de fuerzas. Qué interesante lo que dice, profesor. Entonces, la siguiente pregunta, naturalmente, ¿qué rol le asigna o qué rol le asigna a las ideas, o qué poder le asigna a las ideas el momento de la construcción de un proyecto político, entonces? Bueno, las ideas pueden expresar o conceptualizar los experimentos políticos y pueden también guiar las experiencias políticas. Por ejemplo, estaba hablando del hecho de que en el siglo XX los regímenes socialistas, para muchos de ellos, terminaron en tiranías y dictaduras. Ahora, algunos pensadores críticos de los que menciono en el libro han tratado de conceptualizar la razón por la cual regímenes socialistas del siglo XX, como la Unión Soviética, por ejemplo, se convirtieron en dictaduras. Entonces, las ideas son también una forma de resumir o conceptualizar experiencias políticas pasadas. Entonces, para permitirnos de esa forma no cometer esos errores nuevamente en el futuro. Entonces, las ideas son muy importantes desde esa perspectiva. Entonces, son muy importantes, no digo que no, pero los aspectos importantes son que la movilización crítica y de la forma en que estas movilizaciones tienen un impacto en las relaciones de fuerza. Esto es el punto más importante. Es más importante lo que sucede en la realidad. Claro. Por supuesto, pero las ideas están en la realidad y estas son una pequeña parte de la realidad. ¿Cómo se mira desde Europa el proceso boliviano? Desde el pensamiento de la izquierda, lógico, ¿no? Nuevamente dije que los gobiernos progresistas en Latinoamérica fueron muy importantes en los debates de la izquierda en Francia y en Europa.
en Bolivia ha sido uno de ellos. Ahora, para mencionar un ejemplo, uno de los conceptos interesantes que han surgido del proceso boliviano es la idea del Estado plurinacional. Esto para mí especialmente es un concepto muy interesante, pero desde un punto de vista francés es un concepto muy raro, porque para el Estado francés siempre se concibió como un Estado universal, pero la República Francesa, en otras palabras, no quiere diferenciar dentro de su gente, pero esta idea de un Estado plurinacional desde una perspectiva francesa sería una contradicción. Pero, sin embargo, la sociedad francesa está evolucionando muy rápido, está volviéndose más compleja y está volviéndose cada más diversa étnicamente, con la migración, los movimientos, etc. Entonces, creo que este concepto del Estado plurinacional es algo que ahora la izquierda en Francia va a tomarlo y lo va a debatir en serio para que a medida que el Estado francés evoluciona, y por lo menos yo lo defenderé, y a medida que el Estado francés evoluciona hacia un más abierta y compleja modelo diversamente étnicamente diverso, y este puede ser una influencia del proceso en Bolivia. Esta mezcla de clase y raza es realmente algo que en Europa ahora es central, no solo refiriéndose al proceso boliviano, sino a otros procesos también. De todas maneras, para Bolivia, nacer como un Estado plurinacional ha sido definitivamente una salida para una serie de identidades que no se veían que representadas, ¿no? ¿Tú a qué crees que responde esta? Porque en el anterior bloque me decías que en las clases, qué sé yo, tus estudiantes cada vez los vas viendo más politizados, cada vez también vas viendo una Europa más polarizada. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿a qué crees que responde esa polarización? Bueno, es el efecto de la crisis, es el efecto de la crisis económica, pero también que se está volviendo una crisis política. Entonces, la razón por la que la crisis empezó en 2008 es realmente una crisis grande del capitalismo y no solo una crisis local. Es que lo que empezó como una crisis económica se ha transformado en una crisis política. Entonces, te doy un ejemplo. El año pasado se eligió como presidente nuevo Emmanuel Macron en Francia. Bueno, Emmanuel Macron literalmente ha destruido todo el sistema de partidos en Francia. Él no era un miembro de ningún partido, de los partidos tradicionales. Él actuó por su cuenta, por supuesto con un equipo de gente que lo apoyaba, pero uno externo al sistema político. Entonces, él no destruyó el sistema político por su cuenta, sino que la crisis que era económica y luego se transformó en crisis política, bueno, eso, la legitimación del viejo sistema político cayó. Entonces, la crisis que empezó como una crisis económica, luego se vuelve crisis política, y esto produce polarización que mencionábamos. Entonces, esta polarización también produce nuevas oportunidades políticas para la derecha y para la izquierda también. Y el hecho de que mis estudiantes, por ejemplo, están politizados, tiene que ver con esta polarización que hemos mencionado, con seguridad. Y al inicio de este proceso hubo una crisis económica, es desde mi punto de vista. Es curioso, en Bolivia muchos señalan que existe una crisis política, pero la crisis política no está acompañada de una crisis económica. ¿Cómo puedes ver, cómo miras un fenómeno así? Es interesante, sí. Hay una política de crisis, pero sin crisis económica. Ese no es el caso en Europa. En Europa primero es la crisis económica, luego esta se convierte en crisis política, pero lo inverso también es posible, pero esto significa, yo creo, que
esta crisis política puede resolverse más fácilmente que la crisis económica. Las crisis políticas son profundas a veces, pero cuando el modelo económico funciona, que es el caso en Bolivia, en gran medida, bueno, la crisis política debería poder resolverse con mayor facilidad. En todas palabras, yo creo que nuestra crisis es más compleja que la de ustedes, la crisis en Europa, porque tiene raíces en la economía. Hablabas del tema étnico, de que te interesó muchísimo esa cuestión que plantea García Linera. Y decías que en Europa está empezando a tensionarse también ese factor. ¿Tú crees que eso simplemente responde a un factor de crisis económica, que por ahí la gente se ve desempleada y quien te quita supuestamente el trabajo, o tiene un origen anterior, por ahí temas de racismo no resueltos, no lo sé? Sí, por supuesto. En Francia, por ejemplo, y en otros países también, todas las formas de racismo que existen desde el principio de la historia moderna persisten. En Francia hay formas de racismo. Yo creo que la izquierda no ha hecho lo que podría para batallar contra el racismo. Entonces, la importancia de mezclar conceptos de clase y conceptos étnicos desde un punto de vista de la izquierda también tiene un propósito de pelear contra distintas formas de racismo. El racismo existe no solamente en Latinoamérica, en la sociedad latinoamericana o en los Estados Unidos, pero también existe en sociedades europeas. Todas las formas de racismo que se vinculan al colonialismo, y también hay formas nuevas de racismo y están ocurriendo ahora con las olas de migrantes que están viniendo del Mediterráneo, de nuestra frontera hacia el sur. Para finalizar, y agradecerte mucho por tu tiempo y este espacio, ¿cómo crees que Donald Trump está influyendo en la polarización del mundo? ¿O qué crees que representa que Donald Trump sea el presidente de la potencia económica más importante del mundo? Bueno, veo dos cosas. Podríamos decir que primero Donald Trump fue un accidente, es una posibilidad. Fue elegido, por supuesto, pero Hillary Clinton tenía mucha más popularidad, y una posibilidad es que fue un accidente y que en las elecciones presidenciales que alguien como Obama o Hillary Clinton vendrá, o podríamos decir que no es un accidente, sino que es la orientación a nivel global que está tomando dirección en ese sentido. El problema es que Trump no está solo. Hay muchos líderes como Trump hoy en Rusia, en Turquía, en Hungría, en Francia. No Emmanuel Macron, pero Manuel Le Pen, que tenía el segundo lugar en la elección. Entonces creo que esta es una tendencia en democracias antiguas y tenemos que tomar esto muy en serio. No creo que Trump solo pueda desestabilizar la democracia, pero la crisis económica global sí puede desestabilizar, pero las raíces de la actual desestabilización de la democracia tiene que ver con procesos económicos, no con procesos políticos. Sin embargo, la forma en que maneja los negocios, la corrupción y todo esto es quizás algo que va a afectar a otros países en el futuro, pero tenemos que ser pesimistas en un sentido, pero el pesimismo, especialmente en la tradición marxista, pero el pesimismo siempre fue un motivo para pelear y una motivación para batallar. El pesimismo es un componente importante. El pesimismo nunca ha sido, en teorías críticas, una razón para quedarse en casa y simplemente reclamar. El pesimismo es una razón por la que la gente sale y pelea contra gente como Trump.
Entonces estoy razonablemente optimista. ¿Pero no los orilla esto a situaciones de violencia? Si se va a producir violencia. Sí, o sea, si esta lucha no desencadenaría en situaciones... Primero, la violencia existe. Una violencia económica, violencia física, violencia contra migrantes en Europa. Es trágico, es un fenómeno trágico que está aumentando y es violencia de una forma, pero por otro lado, la violencia siempre ha sido una parte de los procesos revolucionarios, pero no es necesaria, yo pienso, y tengo confianza en que quizás la parte violenta de la revolución existe, pero que se reduzca. Bueno, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Bienvenido a Bolivia. Espero que este tiempo en el país pues lo disfrutes mucho, puedas beber mucho de nosotros y esperamos poder tener tu texto también en nuestras librerías. Muchísimas gracias. Y les quiero agradecer a ustedes por habernos acompañado esta noche, un programa realmente muy, muy lindo. Muy ilustrativo, además de conocer un poco de cómo nos ven afuera y de las realidades de otros lugares. Quiero nuevamente agradecerle a la vicepresidencia por el espacio y la oportunidad de compartir esta entrevista con todo el país. Muchísimas gracias, buenas noches, quédense en la programación de RTV.